amigos, nuevamente como todas las semanas, Cultura Gratis, estamos presentándoles un interesante tema. Esta vez nuestro invitado es Víctor Andrés García Belaúnde, muy conocido, es abogado, político, yo creo que no necesita mayor presentación, pero uno de sus hobbies es la historia. Y por eso él escribe este libro interesante que se llama Expediente Prado. Víctor Andrés, el micrófono y las cámaras son tuyas. Adelante. Muchas gracias, Alejandra. Es un libro que me costó mucho escribir, incentivado un poco por las circunstancias. Yo estaba en el Parlamento y nos llamaron un día a medianoche porque el presidente Humala no podía llegar al Perú, se había malogrado el avión presidencial en Bogotá, e iba a llegar al Perú un día con retraso, quizás algo más, con retraso con respecto al permiso que se le había dado. Se le había dado permiso para 5 días y iba a llegar al sexto o al séptimo, y de acuerdo a la Constitución, pues sencillamente el Congreso podía vacarlo por haber abandonado, estar fuera del país sin permiso del Congreso, ¿no? Entonces eso me hizo pensar que había que modificar las condiciones y tratar de que el presidente pueda viajar al extranjero sin necesidad de permiso del Congreso y, o en todo caso, dando cuenta después del viaje de lo que había hecho en el viaje y sobre todo si se trataba de países limítrofes, países de la región, pues era absurdo que pida permiso. Entonces, a raíz de eso presenté un proyecto y hubo un debate en el Congreso sobre esto, y ahí intervino mucho Javier Vallarriestra, y discutimos el tema, y lo que había pasado era lo siguiente, que durante el siglo XIX, pues, había habido un presidente que se había ido sin permiso del Congreso, en plena guerra del Pacífico, había desertado al mando supremo, eso se dijo en su momento, y lo dicen los historiadores, había desertado al mando supremo sin permiso del Congreso y se había ido supuestamente a comprar armamentos, supuestamente además con las joyas recolectadas en la ciudad de Lima, de una colecta que se hizo, pues, todas las señoras de Lima, con participación del obispo de la ciudad, etc., ¿no? Entonces, a raíz de eso, el señor Vallarriestra hizo un artículo con algunas cosas que precisaba, que yo quise aumentar con otro artículo, y eso me referí lógicamente a la fuga, a la deserción del presidente de la República en plena guerra con Chile, el general Prado, y eso implicó que una pariente, una descendiente del general Prado, me abordase en un matrimonio y me dijese pues que estaba equivocado, en fin, no me trató con mucho cariño y que estaba equivocado. Entonces yo le dije, pero la cosa es muy sencilla, le dije. Yo tengo algunos documentos, yo estudié algo de historia y bueno, esa es mi versión, pues. Si tú tienes tu versión, pues documentala, ¿no? La historia se habla con documentos, no puedes hacer historia a través de una tradición familiar, de cuentos de la familia, que mi papá fue esto, hizo lo otro, en fin, tales hazañas, en fin, todo eso hay que respaldarlo con documentos, ¿no? Con fuentes. Bueno, y a raíz de eso me mandó una serie de documentos, que todos eran escritos por un falso historiador que había en los años 50, que se llamaba Luis Humberto Delgado, que era un plumífero, le pagaban para escribir y para inventar historias, ¿no? Y para falsificar documentos, falsificar cartas, inclusive. Percy Cayo y el padre Nieto demostraron que este señor había falsificado una serie de cartas de Grau, una de ellas, por ejemplo, en la cual le dice a Prado que se pone en su servicio, que lo lleve en el Huáscar a Europa, donde estaba en Arica, para comprar armamentos. Bueno, una carta totalmente falsificada, ¿no? Y otras más. Bueno, a raíz de eso me puse a estudiar el tema entonces, porque dije, bueno, de repente puedo estar equivocado, ¿no? De repente exagerado. Y me puse a estudiar el tema y encontré cosas increíbles, ¿no?
con mi afán investigador, con una deformación de fiscalizador parlamentario quizás, me dediqué a buscar mucha información. Entonces me fui a Chile varias veces, me fui, bueno, a Europa, a Inglaterra, bueno, y a Nueva York, a la Universidad de Columbia, encontré unas cartas, unas 100 cartas aproximadamente de Prado en el archivo de Grace, de la Universidad de Columbia, y en fin, y encontré muchas cosas interesantes. Entonces, confirmé todo lo que confirmé un poco la leyenda negra. Esa leyenda negra que se habla de Prado no era leyenda negra, sino era historia negra en realidad. De leyenda nada, historia negra, ¿no? Y descubrí que era un personaje farsante, mitómano, en fin, un personaje siniestro, cínico, un verdadero impostor. Lo que la señora McKeown dijo una vez, es un impostor, ¿no? Es un impostor. Y un personaje realmente despreciable, ¿no? Bueno, y entonces ahí descubrí, primero, que la fecha de nacimiento no era. Ya la han corregido algunos de sus descendientes que ha escrito, ha tratado de escribir para salvar su honor y su memoria. Y en la tumba de Prado del cementerio de Lima figura que murió, que nació el año 26, 18 de diciembre del año 26. Bueno, yo descubrí que nació un año antes. Y bueno, y ahora recién los descendientes que han escrito un libro aceptan que nació un año antes. ¿Por qué? ¿Por qué esa idea de cambiarle la fecha de nacimiento a una persona? ¿Por qué? Porque yo descubrí en el registro de funciones, otro registro, en Huánuco, que había un parvulito que había muerto de semanas de nacido en el año 95, que era hijo del mismo padre y probablemente de la misma madre, no lo sé. Y entonces la señora, una mujer no puede dar a luz con 6 meses de diferencia, no puede dar a luz. Entonces, para evitar problemas, trasladaron a este señor general su nacimiento un año después, para que no haya, pues, no se cruce, no se cruce. Y lo escribieron como tal. De tal manera que allá ya empezaban las cosas mal. Luego descubrí que, bueno, se decía que, que este señor era hija de un alcalde de Huánuco, falso, nunca fue alcalde. El padre era Ignacio Prado, era un hombre que vendía agua, que repartía el agua en la chacra, que era un aguatero, digamos. Toda familia muy modesta, muy sencilla. Descubrí que una sobrina, una prima, hermana de él, Rita Prado, había muerto dejando como herencia un catre, el padre había muerto dejando deudas. O sea, era una familia toda muy modesta y que la habían tratado de encumbrar como fuese una gran familia, lo cual no es malo, en absoluto. En política yo creo que eso es muy bueno, es muy bueno, pero no hay que negarlo, no hay que negarlo. Y entonces descubrí también que había habido muchos hijos naturales, Justo Prado Tafur, que nació en el año 1850, Leoncio Prado Gutiérrez, Grosio Prado Linares, Leocadio Prado Villanueva, Carmen Prado Bejarano. Todos habían, sobre todo Justo, había muerto pues en una situación muy calamitosa, en una pobreza total, y enterrado pues en una fosa común, ¿no? Leoncio se había convertido en un héroe, pero no tenía ninguna relación con la familia, porque era un hijo natural, pero no era parte, nunca fue considerado parte de la familia, nunca, nunca. Inclusive descubrí que una de las hijas de Leoncio había escrito una serie de cosas contra la propia familia a raíz del sexbicentenario en una revista del Ejército. Bueno, y después Leocadio, que había pedido una indemnización a uno de los hijos de Prado, a Mariano, en Tacna, para no participar de la herencia cuando el general Prado muere en el año 1901 en París, y se le paga una indemnización. Bueno, entonces, este señor Mariano Prado, pues, se hace cívico, sereno, digamos una cosa parecida a un sereno en Huánuco, y luego se hace útil para hacer trámites, ¿no? Tramitador, y con esos poderes de algunas personas que querían hacer trámites en Lima, viaja a Lima. En Lima se da cuenta del ambiente político tan
alterado que está en Lima y se une a Castilla, y como capitán de cívicos, evidentemente se une al ejército, participa en unas revoluciones y Castilla en realidad lo asiste, ¿no? Lo protege y lo asciende. Ahora, después él es nombrado en puestos militares, militares o a veces políticos de prefecto, es nombrado a diversas zonas del país, donde tiene pues estos amoríos y tiene estas descendencias que he mencionado. Pero en una de ellas, en Piura, cuando está en Piura y va por el conflicto de Ecuador, va a Piura como militar, se le pide la mano a la hija de Francisco García Carrasco, a la señora Mercedes García. Mercedes García le pide la mano y el padre, como tenía un hijo menor, hace un testamento y lo nombra su albacea. Claro, porque había prometido casarse con su hija. Pero claro, después se da cuenta que se había casado ya en Arequipa, cuando se fue prefecto de Arequipa con Magdalena Ugarteche Gutiérrez de Cosío, y entonces el padre se molesta mucho, por supuesto, el señor García Carrasco, y saca un codicilo, o sea, corrige el testamento y lo saca el testamento, ¿no? Le había dado poderes para la albacea, para administrar sus bienes, y cuando se da cuenta pues que no ha cometido no ha cumplido con la promesa de casarse con su hija, su hija Mercedes García León, el 1 de marzo del año 65, ya casado con Arequipa, con la señora Ugarteche, otorga el codicilo y modifica el testamento y lo quita del testamento, ¿no? O sea, ese es para demostrar un poco la calidad de la persona, ¿no? La calidad de la persona. Bueno, dice el señor García Carrasco lo siguiente: declaro que el nombramiento de albacea que antes hice al coronel Mariano Ignacio Prado y el de guardador de la persona y bienes de mi hijo Modesto, su hijo Modesto García, que era muy pequeño, se tengan como no hechos, dice, por no haber cumplido el contrato de matrimonio con mi hija, doña Mercedes, cuya mano me pidió en un viaje que hizo a Nómala, que era la hacienda de estos señores García, que era gente muy rica en Piura, ¿no? Con solo ese objeto, y que después ratificó en sus cartas. En las cartas ratificó Mariano que se casaba con su hija y no cumplió. Entonces, por todo eso, él lo saca del testamento, ¿no? Bueno, entonces, luego él, como prefecto de Arequipa, viene el problema con España, el año 65-66 del siglo XIX, y Peset, que era el presidente en ese momento, hay que recordar que Peset era primer vicepresidente de la República, había reemplazado a San Román, que se había muerto del mal de la orina, y Peset era presidente. Los españoles estaban con una flota importante en el Pacífico, aprovechan el lío de Talambo, de la muerte de un español en Talambo y los reclamos de los españoles en el Perú, y sobre todo aprovechan este incidente para querer cobrar la deuda que el Perú se comprometió a pagarle a España a través de la capitulación de Ayacucho, que fue muy generosa. El Perú reconoció una serie de cosas de España, inclusive les pagó el pasaje a los españoles para que regresen a su madre patria, y había una deuda que pagar por los gastos de la independencia que el Perú no la había pagado. Y España, como estaba en necesitada de plata, tenía crisis en España en ese momento, decide pues tomar las esas chinchas y presionarla al Perú. Y entonces Peset, presidente, se da cuenta que no está bien armado, compra a raíz de eso los barcos, el Huasca, el Independencia, blindados, acorazados, y el Unión y la América. Pero claro, él quería ganar tiempo y firma un tratado muy impopular que se llamaba el Tratado Vivanco-Pareja, que produjo pues una gran reacción negativa en el pueblo. Luis Prado se levanta contra su jefe, el general Peset, que lo había nombrado a él de perfecto y a quien él representaba en Arequipa. Se levanta él en Arequipa, se levanta en el norte de Balta y lo derrocan a Peset.
Bueno, entonces Prado, coronel aún, empieza a gobernar. Y claro, se da el combate el 2 de mayo, sale airoso el Perú. Él, por supuesto, es reconocido como uno de los autores de este éxito, a pesar que estuvo en el Real Felipe. Hay un cable que yo tengo aquí muy importante donde le dice a su mujer que va a estar a buen recaudo, que no se va a exponer, y efectivamente no se expuso, no se expuso, el que se expuso fue Gálvez, y murió, pues, estaba pues en la, en la al pie del mar, una, eh, en la Merced, en la torre de la Merced, y bueno, y explotó y murió el gran héroe del 2 de mayo, en Gálvez, y la Plaza 2 de Mayo de Lima tiene pues un recordatorio a Gálvez, no a Prado, sino a Gálvez, que es el ministro de guerra que murió en combate. Bueno, y entonces, pero ahí, ¿qué pasa? A raíz de todo esto, Prado quiere quedarse en el gobierno, hace su constituyente del año 67, quiere quedarse, y luego se levanta Pedro Díaz Canseco, que era el segundo vicepresidente de San Román, en nombre de la ley, se levanta en Arequipa, y Prado va, trata de conquistar Arequipa, no puede, sale derrotado, regresa a Lima derrotado en enero del 2 de mayo, y se ve obligado a renunciar el año 68, los primeros meses del 68. Pero antes había hecho dos cosas que lo hacen rico, realmente, ¿no? Aprovechándose, por supuesto, del poder, ¿no? En primer lugar, emite vales que su concuñado Carlos von der Heim lleva a Chile para negociarlos, ¿no? Vales muy importantes. Y luego hace dos compras de dos barcos, con la idea de perseguir a los españoles hasta en las Islas Filipinas. Dos barcos para perseguirlos hasta las Islas Filipinas. Dos barcos que se llaman el Manco Cápac y el Atahualpa. Pero los compra a 2,5 millones de pesos, cuando los barcos costaban 700.000, 750.000. O sea, a 3 veces su valor. Y los compra y los paga casi el 95% antes de irse del poder. Y la operación la hace por encargo de él, con el visto bueno de él, su ministro Mariano Pío Cornejo. Mariano Pío Cornejo. Y entonces, en estos dos barcos, manda al poeta o literato Armando Márquez a que vea a verlos. Un literato viendo barcos. ¿No? Y como los barcos eran de la Marina de Guerra de Estados Unidos, se hace una operación fraudulenta, ¿no? Se trae a Lima a los señores Alexander Switch y compañía, Alexander Switch, lo traen a Lima como dueño del barco, pero no era dueño del barco, era el constructor, era el arquitecto del barco. Y él hace la operación en Lima y hace la operación de venta de los barcos al precio que le he dicho, 3 veces su valor. Pero él no era dueño de los barcos. Y él se va con ese dinero a regresar a Estados Unidos. Y esto fue en octubre. En febrero recién, en febrero del año 68, los barcos salen a remate, los saca 4 monitores, los saca la Marina de Guerra norteamericana, saca los barcos a remate y por una triangulación rara y extraña, que es muy largo de explicar, Swiss lo logra comprar a la Marina directamente en 750.000 cuando los barcos ya los había vendido en el Perú a 2 millones y pico mil. Pero claro, eran monitores de río, además de río, y no estaban artillados, de río. Y los vende al Perú puestos allá. El Perú tuvo que ir a traerlos. Se demoró 15 meses la navegación, jalándolos en 2 remolcadores. Uno de ellos se hundió en el camino y tuvieron que comprar otro remolcador. O sea, los barcos costaron mucho más que 3 veces. Toda la travesía de 15 meses y los remolcadores, uno de ellos que se hundió en el camino. Y fue una gran hazaña. La Marina, en la historia de Marítimo de Perú, narra esto como una gran hazaña, sí pues, pero no dice que era una gran hazaña debido a una gran corruptela. Corruptela. El presidente Díaz Canseco, cuando asume el poder, trata de anular la venta y no puede, porque el señor García, que estaba allá, este diplomático García, José Antonio García, está allá y le dice que no, la operación no se puede
no se puede anular. Entonces, los barcos llegan al Perú después de mucho tiempo y de muchas vicisitudes. Ahora bien, Prado se va a Chile. En el año 1868 se va a Chile. Y en Chile, como ya había hecho una alianza antes por el tema de la guerra con España, como había, y había permitido que los barcos que llegaron comprados por Peset, el Huáscar y la Independencia, resguarden Valparaíso, o sea, no resguardaron Lima, el Callao, sino Valparaíso. Valparaíso. Y se quedaron ahí hasta que cuando Prado cae, recién el gobierno siguiente, Díaz Canseco, piden que los barcos regresen. O sea, llegaron al Perú por primera vez porque venían de Europa, por el Estrecho de Magallanes, no conocían el Callao. Llegaron al Perú por primera vez y ahí ponen a Grau de comandante de Huáscar. Pero claro, habían cuidado Valparaíso durante varios meses. Pero Chile nos pasó la cuenta después de todo lo que los barcos habían gastado y la tripulación había gastado. O sea que fue un resguardo totalmente gratuito, porque tuvimos que pagar, además, costoso para el Perú, tuvo que pagar la estadía y pagar, ¿no? El mantenimiento de la tripulación y del barco allá, para cuidar a Chile, no al Perú. Entonces, claro, los chilenos estaban felices con Prado. Inclusive hay una frase estupenda de Vicuña Maquena, gran amigo de Prado, que fue alcalde de Santiago, que decía: Prado, Mariano Ignacio Prado, es un chileno nacido en las sierras de Huánuco. Es un chileno nacido en la sierra de Huánuco. Bueno, entonces, claro, con todos, ya Prado se queda en Chile, lo hacen general de división, el Congreso chileno, por gestiones de Vicuña Maquena, de Domingo Santamaría, que era gran amigo de él también, que fue alcalde. Vicuña Maquena fue alcalde, pero Domingo Santamaría es muy amigo de él, y que a través de ellos él empieza a ganar un sueldo, lo elige el Congreso chileno, general de división. En el periodo era a un coronel, no había ascendido a general, era un coronel, lo eligen general del ejército chileno, le hacen una colecta maravillosa, le regalan una espada de oro con diamantes, rubíes, que costó una fortuna, y ahí ves todos los ilustres chilenos que después hicieron tanto daño al Perú, son suscriptores de esta espada de general que le regalaron a Prado. Y Prado, parte de su sueldo lo dona para hacer el Palacio Santa Luz, el Paseo Santa Lucía, es el Cerro Santa Lucía en Santiago, ¿no? Y dona, entonces un amigo se hizo un chileno. Y en Chile, ¿qué hace en Chile? Negocios. O sea, si tú llegas sin plata, ¿qué negocios vas a hacer? No, él llegó con plata de los barcos y con plata, evidentemente, de los bonos que había emitido y que se habían negociado en Chile y que había llevado su concuñado, Carlos Monterfein. Y en Chile adquiere el fondo Maquehue, propiedad de Guillermo Delano Ferguson, adquiere la concesión carbonífera de Quilaganchín, mina de carbón que le vendía carbón a las naves de guerra chilenas, las mismas naves que después, años después, usaban ese carbón como combustible para trasladarse al Perú y bombardear los puertos peruanos. Y transportar a la tropa chilena, además, que invadió Lima, ¿no? Después adquiere la mina Colicó. Todas estas minas forman después lo que se llamó Sociedad de Minas de Carbón de Carampangue. ¿Ya? De Carampangue. Tenía algunos socios y después Prado se fue quedando con la mayoría. Después funda un banco. Caramba. Funda un banco en Chillán, que se llamaba Banco Montenegro. ¿Pero quién era el dueño? ¿Prado o Montenegro? No. Prado tenía el 95% y Montenegro tenía el 5%. Pero claro, como no podía dar su nombre, ¿cómo justificaba ese dinero? En esa época también había cierto rubor, ¿no? Cierto cuidado, pues, ¿no? De los políticos, ¿no? ¿De dónde sacó la plata? Si era un hombre que venía de origen muy modesto en Huánuco, ¿de dónde sacó la plata? Había sido menos de 2 años presidente, ¿de dónde? Y los presidentes en esa época ganaban unas miserias, y los generales también. ¿De dónde sacó la plata? Para hacer un banco. Claro, le puso el banco Montenegro, que era su gerente y su socio, pero él tenía el 95% Prado y el 5% solamente Montenegro. Pero el banco se llamaba Banco Montenegro, que además emitía billetes, ¿no? Ahora,
Después, ¿qué más tiene Prado en Chile? Las inversiones que hace y lo que adquiere. Un ferrocarril en Arauco para transportar sus productos de minería. Adquiere un barco, el carguero Concepción. Después obtiene del Estado chileno que le arriende, el Estado chileno le arrienda la isla Juan Fernández, hoy se llama Isla Robinson Crusoe. Adquiere un palacete en Viña del Mar, en Viña del Mar. ¿Quién le vende el palacete? El general Vergara, de la Quinta Vergara. O sea, la casa estaba dentro de la Quinta Vergara. Vergara era el dueño de Santa María de Viña del Mar. ¿Quién es Vergara? El general Vergara. Era un general, casado con una mujer muy rica, que era propietaria de esos fondos. Él fue el gran urbanizador, pero era el gran general chileno que invade Lima y que incendia Chorrillos. José Francisco Vergara. José Francisco Vergara. Era el amigo, el socio, el vecino, que luego, en la guerra, ataca a Chorrillos y la destruye Chorrillos con el ministro de guerra que se llamaba Sotomayor. Y claro, y después se lleva todo de Chorrillos a Viña del Mar. Viña del Mar tiene el desarrollo urbanístico de Viña del Mar es igual a la de Chorrillos. Las calles son idénticas, la distribución es idéntica. Inclusive algunas calles se repiten y a los nombres inclusive se repiten. Es decir, Vergara tan impresionado estuvo que hizo eso. Y luego ahí, en la Quinta Vergara, se hace el famoso festival hoy día de Viña del Mar, ¿no? Después, adquiere la hacienda llamada Copequén, en el departamento de Caupolicán, cerca de Santiago. Adquiere otras casas de campo en Coinco. Y finalmente, adquiere unas minas de plata en Bolivia, que es otro problema, porque cuando se inicia la invasión de Chile a Bolivia, al litoral boliviano, el vicepresidente de Bolivia, Serapio Ortiz Serapio Reyes Ortiz, llega a Lima en febrero del año 79 a pedirle a Prado pues, que ingrese a la guerra en defensa de Bolivia, pues no. Pero más que todo eran socios en la mina de plata de San Juan, en Bolivia, en el litoral de Bolivia. Eran socios. En Antofagasta. O sea, en el fondo, Prado tenía ese problema. O sea, ¿qué hacía él? En el Perú casi no tenía bienes. Era un hombre muy rico con lo que he descrito en Chile, que era el país que estaba en guerra con Bolivia en ese momento, pero tenía minas de plata en Bolivia que en ese momento estaban invadidas por Chile. O sea, Chile controlaba ya el 100% de su fortuna. Y en el Perú él no tenía nada. ¿Qué hacía? Declara la guerra, no declara guerra, empieza a ganar tiempo. Bueno, pues recibe a su amigo Godoy, muy amigo de él, con el cual le había dado poderes un mes antes para Chile, para compras de bienes en Chile. A propósito, compra 3 o 4 propiedades en Chile, Prado, en plena guerra, con poderes que le da a su concuñado que vivía allá y que le administraba ya sus cosas. O sea, compra propiedades en plena guerra. Bueno, este es uno de estos poderes que entregó antes de la captura de guerra, es ante Godoy, que era el plenipotenciario de Chile en Lima, muy amigo de él, que él lo recibe en su dormitorio, Vasari lo cuenta en el año 39, en una revista de historia, que era amigo íntimo, claro, en esa época se llamaba íntimos a los amigos cercanos, lo recibe él en pijama, en su cama, y le cuenta pues que tiene ese problema, que no sabe qué hacer. Entonces Godoy interpreta eso como que está ganando tiempo y lo informa a su gobierno, pero está ganando tiempo, no va a declararse neutral, porque tenía la presión de Bolivia, la presión de la calle, no se declara neutral, está ganando tiempo, claro, y lógicamente Chile se adelanta y le declara la guerra al Perú el 5 de abril del año 79. Entonces, declara la guerra, él pide permiso al Congreso en mayo, los primeros días de mayo, para que le den permiso para, al mando de sus tropas, salir de territorio nacional si es necesario, persiguiendo al enemigo, es evidente, porque él se traslada a Arica y se hace jefe, digamos, del Ejército del Sur, y se supone que él cruzaría pues a Bolivia o a Chile para continuar con el ejército, ¿no? Pero
Ese permiso es para eso. En el Congreso, yo he revisado las actas, los debates de esa sesión, y no habla de salir al extranjero para comprar armamentos. No, no, dice, en caso que sea necesario, con sus tropas, claro, se supone que hay que leer el debate para perseguir al enemigo, ¿no? Porque en ese momento el Perú exigía la Constitución del Perú de aquella época que tú tengas que, al asumir el mando de tus tropas, el presidente de la República tenía que pedir permiso al Congreso. Por eso se hizo el permiso. Hoy día no. Hoy día el presidente de la República es jefe supremo de la Fuerza Armada. En esa época no era así. Tú tenías que pedir permiso al Congreso para asumir el mando de tus tropas. Y así se hizo. Y ese permiso lo han usado después, 8 meses después. En diciembre, esto fue en mayo, en diciembre, para justificar que se va. Y tiene permiso. Nunca tuvo el permiso del Congreso. Nunca. Por eso es que las constituciones siguientes colocaron esa cláusula que la mencioné al principio, diciendo que si tú sales del territorio nacional sin permiso del Congreso, esto da lugar a una vacancia. Prado ocasionó pues ese desarrollo, ese artículo durante, bueno, las constituciones que han venido después de la guerra con Chile. Entonces, ¿qué pasó? Prado se va a Arica, empieza a dar una serie de órdenes. Yo voy a demostrar con cartas que estoy publicando en este libro, que está saliendo en los próximos días, ¿no? Una serie de cartas inéditas que hay, que las cosas que hizo en Arica fueron muy malas. Pero hay una carta que yo encontré muy interesante desde Arica, de Prado, de junio o de julio del año 79, a Grace, que la encontré en la Universidad de Columbia. Que nadie la encontró, yo sí la encontré. El señor Quirós, que escribió un libro sobre la corrupción del Perú, no la encontró viviendo en Columbia, siendo profesor de Columbia, viviendo a 100 metros de la biblioteca. Yo sí la encontré. Bueno, parecería pues que no tuvo suerte. En esa carta, Prado le pide 3.000 libras esterlinas a Grace, que le dé a cuenta de un descuento de una letra suya contra su cuenta en Londres. ¿Por qué Prado le pide 3.000 en plena guerra en julio? Esto fue antes de octubre del desastre del Huáscar. ¿Por qué le pide 3.000? ¿Para la guerra? ¿Para el Perú? No, para él. ¿Por qué? Porque ya pensaba fugarse, evidentemente. Estaba preparando cómo se va a fugar. Estaba buscando la idea de cómo se va a fugar. Y también hay cartas que figuran acá en este libro que mostrado con el cual él sabe de los problemas que tiene si se va del Perú y de las conspiraciones que hace Pirola en caso que se vaya del Perú. Él sabe que Pirola va a tomar el poder si él se va del Perú. Y lo demuestran las cartas que van a ser publicadas en las próximas semanas. Entonces, Prado estaba preparado todo. Se queda ahí, en fin, dando órdenes raras, sin mucho sentido, que vaya a el Huáscar más al sur a buscar leña y que traiga aquí. O sea, una serie de órdenes que da. Y hay unas cartas de Grau que dicen, Prado no sabe nada. Da órdenes incoherentes. Grau no sabe nada, lo dice Grau. Hay cartas importantes que hay que mencionar sobre ese tema. En fin, entonces, ¿qué pasa? Prado seguía comprando propiedades en ese momento y después regresa a Lima rápidamente en noviembre y en diciembre se va a pasar su cumpleaños a La Punta, al Callao, el 18 de diciembre del año 79. Todo el mundo cree que se va a celebrar su santo, pero se embarca. Se va a la mar, toma un bote, se va a la mar y se sube al buque Unión que estaba allí, baja, lo hace una revisión, pasa revista y se va a un buque de una compañía inglesa con tripulación chilena, con el dueño cónsul de Chile en Liverpool, ¿no? Paita, que se llama Paita, así como nuestra ciudad del norte, y se embarca. Y hay unos marinos, hay unos bogas que están allí y que dicen, oiga, están secuestrando al presidente del Perú. No, no, sale a la cubierta y se despide. No, me estoy yendo a estudio. Se va, se va. Y eso causa un desastre en el país. Un desastre en el país. La gente se preocupa muchísimo, se arman líos, hay una verdadera conmoción.
social en el país ante la huida de Prado. Y ahí salen las publicaciones del desertor, ¿no? El comercio desertor, ¿no? Y todos los periódicos ahí empiezan a criticarlo como desertor. Se va. Claro, dicen que se lleva las joyas, ¿no? De toda la colecta. En realidad no es cierto, las joyas ya habían salido antes. Las joyas acaban en poder de Teodoro Sanz en París. Es el único tenedor de las joyas. Las joyas aquí se valorizaron en 4.000 libras, allá se valorizaron en 1.500. Entonces, se perdieron en el camino o sencillamente acá se dieron más valor a las joyas, pero se quedaron allá y realmente los barcos no costaban 4.000 libras. Pues. Los barcos costaban 50.000 libras, ¿no? Ya el Perú había enviado más de 350.000 libras al extranjero antes y se había repartido el dinero a la Casa Grey, 56.000 libras, etc. Los barcos costaron allá 50, 100.000 libras. Los barcos que se compraron, 2 que se compraron allá, que nunca llegaron a la guerra, uno quedó allá en depósito y tuvo que venderse. En fin, él ya había perdido control, porque a la hora que se va, él ya no creía, nadie creía en él, porque había dejado de ser presidente. Entonces, él debió regresar. Él se entera en Panamá que ya no era presidente, que había un golpe de Estado en el Perú, que había dejado al general Lapuerta de presidente muy anciano, muy anciano. Los cronistas extranjeros de aquella época dicen que no salía de su casa, que no lo veían. Se encerró en su casa porque estaba enfermo. Eso lo dicen los corresponsales italianos y otros más que hay ahí. Y entonces, bueno, este señor se va, toma Pirola el poder, y en vez de regresar, sigue de viaje, llega a Nueva York. En Nueva York lo abordan los periodistas, dice él que, bueno, que se acaba de enterar, no era verdad, en esa época ya existían telegramas, él se entera en Guayaquil probablemente, o quizás en Panamá, pero no, en Nueva York llega el 6 de enero y sale de Lima el 18 de diciembre. O sea, él sabía perfectamente bien lo que había pasado. Y él dice, bueno, que conoce a Pirola y que él iba a ir a la reelección y que no quería ir, falso, no podía ir, miente también los periodistas, que obvia decir que debió convocar elecciones para su sucesor y no las convocó. Se fue sin convocar las elecciones, a las nuevas elecciones que se venían, que tenía obligación de hacerlo, como lo hace cualquier jefe de Estado antes de irse. Hay una obligación de convocar elecciones al final de tu periodo. Él estaba ya más de 3 años gobernando, eran 4 años en ese momento del gobierno, y dice que Piero va a continuar y que no sabe qué hacer. Es interesante lo que él dice en esta entrevista, que son varias entrevistas que yo encontré en Nueva York. Pues bien, él se dedica durante la guerra a seguir comprando propiedades en Chile, se instala luego en Guayaquil, luego se va a Colombia, en Colombia compra minas de oro, en Tumaco, y que le va muy bien. Es un hombre que en los negocios tuvo suerte, es evidente, algún tipo de habilidad tendría, y después de la guerra, él regresa muy tarde, hace una gestión con Cáceres, que era su amigo, para regresar al Perú. Regresa. Los periódicos de la época narran ahí todos los pasajeros que llegan al Callao y a él lo ignoran, ¿no? A él lo ignoran, le dan importancia al embajador chino, a Tomás Caivano, a una serie de gente que llega, pero él lo ignoran. Y luego él se va. Pero en Chile vende, poco tiempo después de la guerra, vende sus minas de carbón, sus negocios, y los ferrocarril también. Se lo vende a quién? A Tomás Nor. ¿Quién es Tomás Nor? Es el rey del salitre. O sea, el que se queda con todo el salitre peruano y boliviano es Tomás Nor, que es un chileno norteamericano, inglés, irlandés. Es un chileno irlandés, más irlandés que chileno. Irlandés o inglés, bueno, británico en todo caso, británico. Bueno, le venden 175.000 libras esterlinas todos sus negocios en Chile. Al rey del salitre, que se había beneficiado tremendamente con la derrota del Perú.
y Chile se vuelve una potencia mundial. Por tanto, las propiedades en Chile subieron. Lo que antes valía 100 o 50, ahora valían 175. O sea, el peruano más beneficiado con la guerra fue él. Vendió sus propiedades en 175.000 libras esterlinas, que es como decir hoy día 600 millones de dólares, más o menos, al cambio que hemos hecho a través de unos consultores ahí en la Universidad de Chicago. Bueno, y con eso llega al Perú y él hace Santa Catalina, a las empresas eléctricas asociadas, el Banco Popular. Bueno, los hijos empiezan a manejar esta fortuna y esa fortuna les permite durante muchos años pretender cambiar la historia y hacerlo de este señor un gran héroe, un gran benefactor, un gran prócer, porque lo hacen prócer de independencia también, porque dicen que Ayacucho no fue la independencia, sino fue el 2 de mayo. 40 años después, como si en el 2 de mayo España hubiese querido reconquistar el Perú con 200 tripulantes y con 15 buques ¿no? 15 buques, eso no lo cree nadie, ¿no es cierto? Bueno, y entonces, luego este señor reparte, tiene la delicadeza de ese dinero que logra de las minas de Chile, de carbón de Chile. Ahí tengo yo un documento en el cual la mitad se le deja a su concuñado y él se queda con la mitad, solamente con la mitad. ¿La mitad por qué? Porque dice que su concuñado durante 20 o 25 años le ha manejado sus negocios en Chile y por lo tanto lo quiere premiar con esta bonificación, ¿no? Y ahí viene la fortuna de los von der Heim, ¿no? Algunos de ellos se han quedado en Argentina, es una familia que vive en Argentina, otros se quedaron en el Perú. Esa es más o menos la historia de este señor que ha tratado de ser cambiada, ¿no? Mejorada, adulterada, para hacerlo pues, un prócer, un héroe, cuando es una persona que usó la política para beneficio directo personal. Se hizo grandes negocios en Chile, vendió las minas de oro y de esmeraldas en Colombia después, también ganando dinero, y de ahí viene pues este imperio que se formó y que gobernó el Perú durante muchos años, y que a través de escritores pagados trataron pues de hacer una historia pues de un héroe ¿no? glorioso, cuando sabemos pues que la leyenda negra no era leyenda negra, sino era historia negra, verdaderamente negra. Muchas gracias. ¿Dónde podían comprar el libro del expediente Prado y que me contestaste que en el Virrey y más o menos? No, aquí tengo la carátula, se llama Cartas de Guerra y de Gobierno. Cartas de Guerra y de Gobierno. ¿Y ese libro cuándo sale a la venta? Yo supongo que en 15 días o en 20 días, más o menos. Ya. O sea que ya sabemos todos acá los... Son cartas con pie de página, ¿no? Son cartas con pie de página que demuestran un poco la personalidad del señor y que confirman todo lo que se está en el libro, ¿no? Son cartas que he encontrado después de haber escrito el libro, pero que confirman y agrandan y aumentan todos los defectos de este personaje que yo había registrado ya en el libro, ¿no? Así que son cartas confirmatorias, digamos, ¿no? De lo que yo he hecho en el libro, ¿no? Y lo dejan inclusive mucho más mal parado que antes, ¿no? O sea que hay que comprarse los dos libros. No, bueno, son cartas. No, para reconfirmar todo lo que dices, o sea, para... Sí. Bueno, para la gente curiosa que quiere saber exactamente cómo se hizo. Además, son cartas muy interesantes porque son cartas de más de 20 años, entre 1865 hasta 1879. Son 15 años, casi 20 años. Y entonces hay una serie de cosas que aclara. Yo creo que estas cartas aclaran también los tratos y los acontecimientos políticos de aquella época vinculados
directa o indirectamente a Prado, también indirectamente a Prado, ¿no? Y a otros gobiernos, y también sus relaciones con Bolivia y con Chile, porque este señor fue emisario en Bolivia del Perú y fue prefecto de Puno, o sea que sabía muchas cosas que pasaban en el sur sobre los temas pues, vinculados a, a los problemas que causó la guerra, ¿no? Yo leí el libro, ese Expediente Prado, y la verdad me parecía tan increíble que hayan comprado estos dos barcos que son para Río, y pensar que van a venir a usarse en el mar, que el río, bueno, pues es más o menos suavecito y el mar no es tan suavecito, y encima de la época de guerra, ¿no? A mí me pareció así increíble que tengamos tanta corrupción, bueno, desde esas No, épocas, siempre, además, eternamente. además fueron traídos a remolque, fueron remolcados desde Nueva York al Callao y no había en esa época el canal de Panamá, no existía el canal de Panamá. O sea, imagínate tú, dos barcos jalados, remolcados desde Nueva York, y tan es así que en la guerra del Pacífico, uno se quedó en el Callao cuidando el Callao, no navegaba, y otro se quedó cuidando Arica, tampoco navegaba. O sea, eran guardianes de bahías, no navegaban, eran Es, pontones. es increíble, es increíble. Y este lo No sé compró si Prado, alguna, lo compró Prado, lo compró Prado. Ese es el gran negocio de bueno, Prado. y de lo que costó 7, pagó 20, 2000 y Así es. pico. 3 veces Es, más. Y comprados, mira, comprados los barcos a un intermediario. Es como si tú vendas tu casa y no la vendes tú, sino la vende tu arquitecto. Y tú después se la vendes al arquitecto para que justificar la venta que le ha hecho. O sea, un intermediario. O el Estado peruano hace un contrato secreto, secreto, con un señor que es arquitecto de barcos, no es propietario de nada. Le entrega la plata y no es propietario de nada. Se lleva la plata y 4 meses después de haber recibido la plata, él, a través de terceras personas, se presenta un remate en los Estados Unidos y compra los barcos. ¿Qué te parece? increíble, increíble. Eso Por es, eso eso es creo que nos fue peor tan mal que, en la peor que guerra. Odebrecht. Eso es peor que Odebrecht. Por eso que nos fue tan mal en la guerra. Y Claro. es realmente, eh, yo siempre he dicho que la historia la tienes que escuchar por los dos lados, porque yo viajaba a Bolivia acompañando grupos de turistas, y los guías en Bolivia te cuentan una historia de la guerra y tú cuentas otra historia de la guerra y dices, oye, pero si nosotros no teníamos en ese entonces frontera con Chile, nosotros la teníamos frontera con ustedes. Dijo, no, y ahí dice, ¿verdad? ¿No? Decía, nosotros no teníamos frontera con Chile, no teníamos por qué haber entrado. Y de Ese repente es. ya Así Dajas es. se repliega y nos tiran todo el bulto a nosotros. La Mira, verdad que mira, estudiar la historia es una cosa muy años, interesante. años después, este barco se compra en el año 67, 68 del siglo XIX. 4 años después o 3 años después, Chile no tenía armada. Por eso es que Prado le da los buques peruanos a Chile para que cuiden la costa chilena y nosotros nos quedamos sin resguardo en nuestra costa. Porque Chile no tenía armada. Chile recién empieza a armarse a raíz de la guerra con España. Chile se da cuenta que necesita armada y empieza a comprar armada. Y compra dos barcos maravillosos, que son los que prácticamente le dan la victoria contra el Perú, que es el Cócarne y el Blanco Encalada. Y esos dos barcos costaron menos que que estos dos pontones de Río. Y las compró Chile a través de una colecta pública y con un debate tremendo en el Congreso chileno. Acá fueron secreto de Estado. Y esto surge a la luz de la incorrección de esta compra, porque el Senado norteamericano de aquella época les parece raro la venta de los barcos, y porque además se enteran de que habían sido sacados de Estados Unidos camino al Perú, que había un conflicto con España y que Estados Unidos no quería tener conflictos con España, no quería Estados Unidos participar en la venta de armamento a un país que estaba
con una guerra no declarada, pero guerra finalmente con España. Entonces, a raíz de eso se investiga y se descubre todo. Esta investigación que yo te he dado son investigaciones surgidas en los Estados Unidos, no en el Perú. En el Perú lo único que hace Ricardo Palma mucho tiempo después es decir que un ministro de Prado extrañamente se compró una hacienda en Moquegua, Mariano Pío Cornejo, el ministro de Guerra. Sí, pues, esa fue su comisión de ministro de Guerra, una hacienda en Moquegua. Pero lo que no se dice es que el presidente que le ordenó eso y que firmó al costado y que le dio el visto bueno era Prado. Increíble. Acá tenemos un comentario que quiere hacer Hugo Pereira desde Ecuador. Él está en la Embajada de Perú en Ecuador. A ver, Hugo, tienes el micrófono. Maricielo, si le puedes abrir el micrófono a Hugo Pereira. Sí, está abierto. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, bueno, estoy en Guayaquil, soy cónsul en Guayaquil, aquí en la costa ecuatoriana. Un comentario muy concreto, que ya lo hice una vez, pero yo creo que el pecado de Prado en el tema de los barcos, estos especies de pontones artillados, el Manco Cápac y el Atahualpa, el pecado es doble. O sea, no es solamente la operación de corrupción en sí, o sea, la motivación de obtener un dinero ilícito. O sea, eso de por sí es corrupción y está claramente identificado. Pero hay un pecado que creo que es aún peor, y que tiene que entenderse en el contexto de la época, ¿no? En ese tiempo, si el poder real para el Perú, digamos, en sus Fuerzas Armadas, el poder real no era el de su ejército, el poder real era el de la Marina, porque era un tiempo en el cual no habían carreteras, era un tiempo en el cual la vida era muy precaria en temas de comunicaciones. Los ejércitos se movilizaban por mar, por eso San Martín llegó por mar, por eso la expedición restauradora contra Santa Cruz llegó por mar, ¿no? O sea, el mar es el talón de Aquiles del Perú, siempre lo ha sido. Y por mar llegaron a la playa Curayacu, los chilenos, ahí donde nos bañamos ahí en Embajadores, ahí llegaron en 1880 y 81, ¿no? Entonces, el tema es que el Perú podía darse el lujo de descuidar su ejército. Podía, tal vez, aunque no está bien, pero tal vez. Pero lo que no podía hacer en lo absoluto, porque era un suicidio, era permitir que su fuerza naval fuera más débil que la chilena. Eso lo percibió muy bien Ramón Castilla, ¿no? Quien comenta eso, curiosamente, es Manuel González Prada, en un discurso que hace a fines del siglo XIX cuando regresa a Europa. Dice, ¿cómo es posible que este hombre, pues que era casi medio analfabeto, inculto, haya tenido esa visión tan clara de que la clave del Perú para tener un escudo para el Perú no era su ejército, sino era su marina, su marina? Por eso, volviendo al punto, el pecado de Prado no es solamente haberse enriquecido, ¿no? Sino además haber afectado la seguridad del Perú, porque con ese dinero, como bien ha dicho el señor García Belaúnde, se hubiese comprado unidades mejores. Un marino de estos medio capciosos me dijo una vez, eso no podía ser porque en esa época todavía estábamos formalmente en guerra con España y los barcos ingleses no se podían comprar. Quizás sea cierto, pero, y aquí hablo como funcionario público, ¿no? Si a mí me dicen en el consulado, te vendo esta fotocopiadora a precio bajísimo, pero en medio así, que no se diga que está fallando, pero tú me pagas esto, ¿no? O comprar una nuevecita con garantía, o sea, por la calidad del gasto, aunque cueste más, y por beneficio del Estado, yo elijo la fotocopiadora nuevecita y con garantía, ¿no es cierto? Entonces, es lo que se llama, corríjame, señor González García Belaúnde, es la calidad del gasto público. Y en este momento, la calidad del gasto para el Perú era conseguir por lo menos otro Huáscar. Al menos otro, yo creo que habían sido 2 Huáscares o 3 Huáscares, pero por lo menos un Huáscar más, ¿no? Porque en ese momento solamente teníamos 2 unidades grandes,
el Huáscar Independencia. Si el Perú hubiera tenido un par de Huáscares más, o un par de independencias más, porque el dinero lo tenía, no había guerra del Pacífico. Es así de simple, es así de crudo. No había guerra del Pacífico, por lo que los militares llaman la disuasión. Ningún político chileno habría embarcado a su país en una guerra contra el Perú si el Perú hubiera exhibido una flota más poderosa que la que tuvo. Al revés, lo que animó a Chile a la guerra, y eso se ve claramente en el texto de José Antonio de la Valle cuando estuvo en Chile, lo que animó fue la debilidad naval del Perú. O sea, este es el momento, le decían los militares chilenos al presidente Pinto. Este es el momento. Este es el momento. Si no se hace ahora, no se hace nunca. Efectivamente, fue así, ¿no? Entonces, repito, yo creo que el pecado de Prado es doble. El pecado de corrupción en sí y el pecado de haber afectado la seguridad del Perú. Eso quería decir. Súper interesante, súper interesante. Yo sé que Hugo es experto en la Guerra del Pacífico. Desde ya les digo, todavía falta mucho, pero en octubre lo tenemos a Hugo como uno de nuestros conferencistas. Desde ya te agradezco, Hugo. Gracias. Y la verdad que todo esto, lo de Prado, para muchos será pues una cosa nueva, ¿no? De que acaban de escuchar esa... Yo quisiera hacer Alejandra, quisiera hacer un comentario a Hugo. Sí. No, bueno, me alegro que esté en Guayaquil cerca, no tan lejos. Sí. Y siempre estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho él, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho él. Claro, él se sabía, lógicamente, lo ha recordado muy bien por la gesta emancipadora de San Martín. Para llegar al Perú había que llegar por barco. Es decir, el desierto era muy grande. Bueno, también es así pues que Hilarión Daza hizo "El desierto me abruma" y se fue. Dejó la guerra. El desierto me abruma. Y dejó la guerra. Y nos abandonó y ya nunca más volvió a la guerra a Bolivia. Entonces, evidentemente, eso lo sabían todos, los militares, por supuesto, que esto se venía por mar. Nadie podía cruzar un desierto a pie. El desierto, además desde la época de los almagristas, que el desierto los abrumó y que tuvieron que regresarse a Cusco, ¿no? A luchar por Cusco porque en Chile era un desierto, pues era una pobreza espantosa, ¿no? Y una zona inhóspita, ¿no? Ahora, hay que recordar que en la memoria de 1878, y Hugo debe conocerla, en la memoria Grau solicita en las memorias de guerra de aquella época, en las memorias navales de aquella época, solicita el año 1878 la compra de naves. Claro. De naves. 78. Prado era presidente. Y Grau solicita. Claro, la relación de Grau con Prado no era buena. Yo tengo cartas donde Grau se queja de que Prado no sabe nada y durante la estancia en Arica y que da órdenes contradictorias. Y además, antes ya, antes de esto, había habido una pequeña sublevación de los marinos peruanos contra Tracker, un almirante americano que trajo Prado a Lima para que sea jefe de la Armada peruana, y algunos marinos se opusieron a eso, entre ellos Prado, y los metió presos a la isla San Lorenzo. Claro, ahí en la historia marítima del Perú hay un señor Ortiz Sotelo que dice que no fue una cosa muy grave porque salían a jugar pelota al malecón de la Punta. Pero yo tengo cartas de Grau a Vicuña Maquena donde se queja de lo inhóspito que era esa prisión. Inhóspito, en San Lorenzo. Y tuvo una acusación fiscal de un fiscal Torrico, recuerdo el nombre. Entonces, no había una buena relación. Y además, Grau era más preparado que el capitán de la Independencia y debió ser el comandante de Independencia Grau, no More. Bueno, pero claro, a Grau lo dijeron ahí, lo dejaron en el Huáscar un poco como castigo. Era más preparado y mucho más lúcido que el otro marino y debió estar en la Independencia, porque si estoy seguro que Grau
es capitán de la Independencia, no se hunde, no choca con el fondo marino en Punta Gruesa. Yo creo que ahí hubo algo que no funcionó. Ahora, finalmente, yo creo que hay que recordar aquí a Peset. A Peset, que será maltratado en la historia, fue el que realmente compró los buques que 15 años después defendieron al Perú. Nadie más, entre Peset y Prado, nadie más compró absolutamente nada. Yo creo que eso hay que reivindicar a Peset, que tuvo la visión de comprar buques, que claro, que ya venía la guerra con Chile y ya no era la última generación, pero él hizo el gran esfuerzo. Y Chile, después de la guerra con España, se dio cuenta que no tenía armada, que necesitaba una armada, y se empezó a armar a partir de ahí. Y Prado no hizo nada. ¿Por qué? Porque era compadre de Pinto, porque era amigo de Vicuña Maquena, porque era amigo de Vicuña Maquena y era amigo de Domingo Santamaría, era muy amigo de Domingo Santamaría. Entonces, él decía que sus amigos no, su compadre y sus amigos no lo iban a declarar la guerra. Y se equivocó. Y yo creo que Chile vio la gran oportunidad que tenía el Perú para, que estaba desarmado, que tenía los problemas que tenía Prado, que era un hombre de ellos, que estoy repitiendo lo que decía Vicuña Maquena, ¿no? Decía, Prado es un chileno nacido en la Sierra de Huánuco. O sea, lo sentían muy cercano a él, general del ejército como ellos. Entonces, eso también incentivó el hecho de hacerle la guerra al Perú. Y claro, y cuando se fue del Perú, Prado, parecería que en Chile la celebraron, porque que el jefe, el presidente de un país se vaya en plena guerra, es decir, es como perder una batalla, es una carga emocional muy dura, muy fuerte, muy fuerte. Todo el pueblo peruano esperaba de Prado, que había sido victorioso el 2 de mayo, esperaba que Prado haga algo, y se fuga, sin decirle nada a nadie. La gente se entera después, el manifiesto viene después, el comercio se entera después, los periódicos se enteran después. No le dijo a nadie que se iba. Entonces, claro, con todo eso, tú comprenderás, que yo creo que Chile perfectamente bien, y con Godoy, que era muy inteligente, que vivía en Lima y que le informaba todo a Chile, yo creo que Chile preparó muy bien la declaratoria de guerra hacia el Perú. Y muchas gracias, Hugo, por tus comentarios, que los veo muy acertados.